Bunkeros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa. Yo soy Janet Vázquez, encantada como siempre de saludarles. Estamos arrancando una semana más y aquí vamos a platicar el día de hoy. El tema que nos compete es el cambio climático. Ya hemos platicado anteriormente, sin embargo, consideramos que es importante seguir entendiendo que este cambio climático es algo urgente, es una emergencia mundial y tenemos que empezar a trabajar desde lo que nos toca como individuos, como seres humanos, para contribuir a mitigar esta situación y que no nos siga afectando. Tenemos de invitado hoy en este estudio de Búnker Informativo a Arturo Palero. Él es director de gestión transversal ante el cambio climático de la Secretaría de Medio Ambiente de Jalisco. Y Arturo, bienvenido, nos da gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación. Y empecemos por entender, porque sí lo sabemos y hablamos mucho del cambio climático, pero ¿realmente entendemos qué es el cambio climático? Nos gustaría, por favor, empezar con esto, que nos dijera qué es, de qué se trata. Mira, el cambio climático es el cambio en la composición de la atmósfera atribuido a las acciones del ser humano. Todas las actividades que realizamos día con día y todas las decisiones que tomamos generan emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero. Y esto modifica la composición de la atmósfera. Lo hemos modificado a tal grado que hemos aumentado la temperatura promedio global de la atmósfera, no solamente digamos de Jalisco, sino de todo el mundo, en 1 grado. Entonces, esto ha provocado distintas alteraciones en los comportamientos del clima que hemos observado, por ejemplo, en el territorio, como pueden ser inundaciones, las granizadas, las islas de calor, en el área metropolitana de Guadalajara, por ejemplo, pero también lo observamos en otros espacios y esto mismo se ve replicado a nivel internacional. Entonces, a partir de ello, digamos, es importante que nosotros hagamos esa reflexión de cuáles son los procesos que nosotros estamos llevando a cabo y cuáles son estas acciones que estamos provocando la exacerbación del tema de cambio climático o de los efectos del cambio climático, que no necesariamente me afectan a mí, sino que pueden afectar a cualquier persona en este planeta. Es decir, hay una interconexión que es importante que estemos viendo, los consumos y las formas en las cuales, por ejemplo, un habitante de Rusia está realizando en este momento, ¿no? Nos afecta directamente a nosotros como jaliscienses, o lo que nosotros hagamos les afecta a alguien en Australia, etcétera, ¿no? Entonces, hay una interrelación porque vivimos en un planeta que es cerrado y cada una de las acciones que tengamos respecto a nuestros consumos y a nuestras, digamos, emisiones, que son las disposiciones, son importantes, digamos, considerarlas en este sentido sobre el tema de cambio climático. A ver, Arturo, esas tormentas irregulares, anormales, que hemos visto en los últimos años acá en zona metropolitana, esas granizadas que se han visto también, las olas de calor, ¿todo esto es parte de este cambio climático o es algo que ya iba a ser natural? No, evidentemente es un tema complejo de hacer una relación tan directa como para decir, bueno, a partir de estos asuntos de emisiones se provocó esta tormenta, ¿no? O sea, es un poco imposible para el conocimiento humano que tenemos en este momento hacer esas correlaciones. Sin embargo, sí es muy claro que los patrones, digamos, de lluvia habitual en cualquier lugar, incluso en Guadalajara, las personas que nacimos aquí, sabíamos exactamente, ¿no?, que a mitades de junio empezaron las lluvias, que se podían presentar ciertas cosas, que había ciclones y huracanes, ¿no?, con cierta intensidad. O sea, digamos, el clima era un tema incluso que para las personas en los pueblos y comunidades indígenas tenía una connotación. Nosotros mismos tenemos, digamos, como fiestas o en temas de religión ligados a estos procesos, ¿no? Eran procesos mucho más establecidos, mucho más normales, con sus variantes en algunos años, pero lo que hemos venido observando y lo que observan también científicos, tanto locales como internacionales, es justo esta modificación de los patrones del clima, ¿no? O sea, las lluvias son más intensas, las olas de calor son más intensas, hay periodos de sequía como las que acabamos de terminar que ya no duraban 1 año. Por ejemplo, el efecto de la Niña ahora duró 1 año y medio, cuando normalmente, digamos, eso en la historia registrada, ¿no?, por el clima no sucede. Entonces,
Evidentemente estamos viendo estos cambios y en los patrones, ¿no?, de temperatura y de lluvia que normalmente no lo habituamos. Y eso entonces se hace una relación con el tema de estamos modificando lo que hace que se regule el clima, que es la atmósfera. Entonces estamos emitiendo más gases de efecto invernadero que básicamente por la quema de combustible fósil que normalmente estaba guardada en nuestros reservorios de carbón o de petróleo en el subsuelo, y a partir de la era industrial esto se ha vuelto nuestra parte fundamental de la energía, ¿no? Básicamente todo lo que hace que ahorita estemos transmitiendo esto y estemos grabando esta entrevista funciona a través de la quema de combustible fósil. Nuestra ropa, nuestra alimentación, los productos que usamos día con día, incluso cómo llega el agua a nuestra casa, cómo llegan los alimentos a nuestra casa, cómo salen los desechos de nuestra casa y se van a algún lugar, tiene que ver con la quema de combustible fósil. En forma el de uso petróleo, de gas. del automóvil, que también es otro que ha incrementado, porque luego decimos, pues, ¿qué hicimos o qué dejamos de hacer para que esto pues fuera creciendo, ¿no? Esta situación o esta problemática. Sin embargo, bueno, pues ahí está, estamos usando demasiado el automóvil. ¿Qué más estamos haciendo mal? Muchas cosas. Sí, digamos, en realidad lo que hemos hecho es utilizar de más muchos de los recursos que normalmente son limitados, ¿no? El plástico, por ejemplo, también. Sí, pero también tiene que ver con temas, por ejemplo, de alimentación. Normalmente nuestros ancestros o nuestros abuelos, incluso no nos vayamos tan lejos, el acceso a la carne, por ejemplo, era un acceso mucho más pequeño y mucho más comunitario. Se mataba un animal, ¿no?, en alguna fiesta o en alguna reunión y se invitaba a toda la comunidad porque no había forma de conservarlo, no teníamos refrigeradores o no teníamos medios de electricidad tan cercanos como para guardarlos, ¿no? Actualmente uno es tan sencillo que si tiene antojo pues puede ir y agarrar carne, congelarla y luego utilizarla. Entonces también estamos produciendo nuestros alimentos de una forma masiva. Los alimentos per se también generan gases de efecto invernadero. Por ejemplo, para Jalisco tenemos un inventario de los más recientes a nivel estatal que ya nos dice dónde están nuestras emisiones, ¿no? Y efectivamente nuestra primera emisión es por el uso del automóvil, o sea, el transporte terrestre, no solo del automóvil, sino también de estos medios que les llamamos de última milla, que son donde nos llegan los residuos, los recursos o las cosas que pedimos, ya sea en Amazon o en Didi o en cualquiera de estas plataformas, ¿no? O incluso la pizza que pedimos, que nos llega, también ahí se queman combustibles. Ese es como el primer lugar, representa más o menos el 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero que los jaliscienses hacemos y contribuimos a este problema global. Después viene las vacas. El ganado, por su proceso de alimentación, son rumiantes, ellos se alimentan sobre todo de pastos, y en el momento de estar degradando esta materia van generando metano, que es un gas mucho más potente que el CO2, y la producción de ganado, mientras más vacas tengamos, pues mayores emisiones tenemos, ¿no? Entonces el estado es un estado que se está tornando a ser ganadero, y bueno, por eso las vacas representan el segundo lugar en emisiones. Y el tercero es nuestra disposición final de residuos. Es decir, no solamente estamos generando mucho alimento, sino también estamos generando mucha basura. Y hay una falta de conciencia tanto de las personas que digamos desechamos, en la forma en cómo lo desechamos, pero también hay una falta en la gestión de estos residuos a nivel municipal y a nivel, todo el tratamiento estatal. Y todo lo que tiene que ver ahí. Y sí, empezando desde casa, ¿no? Es desde correcto. cómo estamos consumiendo o generando demasiada basura, y bueno, pues todo el proceso de que no sabemos separar correctamente la basura, y bueno, ya todo lo demás, que el tratamiento y demás que se le está dando, que bueno, pues puede no ser el más adecuado. ¿Y qué podemos hacer, Arturo, desde lo que nos toca? Porque creo que cada uno podemos contribuir a mejorar esta situación y pues también a que nos siga haciéndose pues la vida más corta.
Mire, yo creo que hay muchas cosas. La vida del planeta me refiero. Sí, no, incluso la nuestra, ¿no? O sea, estamos también justo en esta parte como en la calidad y en el bienestar de la vida, que también es importante notarlo. Creo que el punto importante es ese. Internacionalmente se están llevando acuerdos, el Acuerdo de París en 2015, que ya, digamos, establece al menos una meta, no es una meta de solución. Y de ahí a partir los países están operando, los propios estados están operando políticas públicas que no son suficientes, porque el problema no solamente se resuelve desde esta esfera, es una esfera muy importante, ¿sí? Pero digamos el problema, y como tú bien lo mencionas, está en qué podemos hacer nosotros y cómo desde nuestra parte contribuimos a ello, ¿no? Creo que una de las partes importantes que podemos denotar es, justo en este sentido, el generar estos espacios en donde haya comunicación sobre los temas, que muchas veces no son los temas más importantes que quizá al día con día estamos viviendo, pero son temas que nos atañen en todos los sentidos. Informarse, o sea, creo que más allá del listado que en un momento podría dar de algunos tips o cosas, hay mucha información que existe ya en la red, digamos, que todas las personas podríamos tener acceso a, ¿no? Incluso platicarnos, generar estos esquemas de comunicación que se han perdido, cómo nos organizamos con los vecinos o con los otros que están ahí alrededor, los otros y las otras, ¿no? Para poder hacer las cosas. ¿Qué es importante? Justo es como estos temas, para mí es un tema básicamente de reflexión y de sentido común, ¿no? Lo hablábamos quizás hace rato en otro sentido, pero es un sentido común. Muchas veces las cuestiones son el hacernos a nosotros mismos preguntas de si requerimos o no requerimos cierto consumo o ciertos productos. Si no estamos partiendo más allá de tener ciertas cosas o de utilizar, por ejemplo, el vehículo para ir a la esquina, no sé, a alguna tienda de convivencia, o podemos caminar y reapropiarnos de estos espacios, o el hacer el uso de la bicicleta en vez del automóvil, ¿no? O sea, creo que hay una serie de cosas importantes que tenemos que tomar bien en cuenta. Reducir nuestros consumos, sobre todo de los alimentos que vienen de fuera, ¿no? Los alimentos importados, no solamente los cárnicos, sino los alimentos importados, porque ahí también entra un tema en el tema del transporte. O sea, muchas veces por tener un producto que viene de Francia o de Alemania, es mucho más costoso traerlo, genera muchos más gases de efecto invernadero y muchas veces ese producto llega tan barato que las externalidades las pagan normalmente las personas que tienen, digamos, más problemas. Entonces, ahí hay mucha reflexión porque hay veces en las que las personas que tenemos mayores privilegios, las que hemos tenido, vivimos en una ciudad, tenemos acceso a los medios de comunicación incluso, ¿no? Tenemos acceso a información o tenemos acceso a sistemas de salud. Muchas veces no visualizamos que los problemas o los efectos del cambio climático tampoco son iguales, ¿no? Entonces, ahí hay una desigualdad marcada evidentemente también del propio sistema que está generando el cambio climático, ¿no? De este sistema patriarcal, capitalista, que se ha metido pues, en todas nuestras agendas y que ahora, digamos, los efectos también del cambio climático se ven más allá hacia estas personas. Es decir, quizá nosotros si empieza a llover en la zona metropolitana de Guadalajara, pues tenemos un celular en el cual podemos tener acceso porque pagamos internet, ¿no? O sea, pagamos datos, podemos ver dónde está inundado y entonces no nos metemos. Hay personas que no tienen estos medios, ¿no? Y que normalmente son las que están más expuestas a estos efectos y normalmente son las más afectadas. Entonces, siendo que las grandes ciudades son las más responsables de todo este tema. Es correcto. Y bueno, también eso, y lo vemos, aunque no lo vemos tan cercano, porque al menos esta persona con menos oportunidad en la ciudad la vemos. Pero tienes razón, o sea, nosotros en realidad tenemos un metabolismo en el cual estamos trayendo todas nuestras cosas de fuera. El agua, por ejemplo, en la zona metropolitana la traemos de diferentes lugares y muchas veces las personas que están ahí mismo no tienen acceso a este tema de calidad. Lo vemos en la Riviera de Chapala, en comunidades, por ejemplo, que no pueden consumir el agua del lago de Chapala por temas de contaminación, pero para Guadalajara tenemos una planta potabilizadora de esa propia agua, ¿no? Entonces, ellos tienen el recurso a 20 metros y no lo pueden utilizar, sin embargo, la ciudad sí lo tiene. Y entonces empezamos a generar esquemas de desigualdad, no solamente, digamos, en cómo nos comportamos, sino también en la forma en cómo lo consumimos
y en la forma, digamos, en cómo pensamos que tenemos que adquirir o no ciertas cosas. Entonces, creo que el punto, un poco como para redondear el asunto, es eso, como informarnos, pero también ser conscientes de que todas las decisiones, desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, todas nuestras decisiones tienen un impacto, en este sentido, en el cambio climático, que lo podemos disminuir o regular dependiendo de la forma en cómo nosotros querramos consumir las cosas. No se trata de que el día de mañana ya ninguno tengamos carro, ni ninguno vayamos a comer tacos, ni ninguno tengamos derecho, digamos, a depositar o a dejar cosas, sino es una transformación cultural generada desde la conciencia y desde que todas las personas y todos los seres tenemos derecho a un bienestar en el planeta, ¿no? y a un bienestar como todas y todos lo queremos, pues no solamente claro, como algunos pensamos que así debería ser. Claro, y es poco a poco, ¿no? Son algunos cambios de hábito quizá, a lo mejor al principio pues cueste trabajo, no queramos dejar de hacerlo, pero poco a poco con algunas pequeñas acciones, porque recordemos que los gobiernos solos no pueden, necesitan el apoyo pues de todos los ciudadanos, y aunque de parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco pues está implementando ahí algunas acciones, pues también necesitan el apoyo de los ciudadanos. Así que pues muy interesante todo lo que nos compartió, y es importante pues estar mencionando y estar diciendo a todos los ciudadanos que pues tienen que trabajar y tienen que empezar a pensar, en el cuidado del medio ambiente pues para contribuir a mitigar eso del cambio climático. Muchas gracias. Sí, evidentemente tenemos todos que pensar sobre ello. Y un punto importante de connotación es que la Secretaría ha operado un sistema intergubernamental en el estado de Jalisco, entonces hay muchas acciones que se están realizando a favor del cambio climático, que además de la CEMADET está realizando, por ejemplo, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Salud o la Secretaría de Desarrollo Social, etcétera, ¿no? O sea, ese es un punto importante y justo como tú lo comentas, pues no se resuelve solamente ni siquiera de una instancia de gobierno, sino que tiene que haber una coordinación entre el propio gobierno estatal desde diferentes esferas y con los sectores privados, académicos y organizaciones, ¿no? Claro, es un trabajo de todos. Es correcto. Muchísimas gracias, Arturo Palero, por estar aquí con nosotros en Búnker. Muchas gracias a ustedes nuevamente por la invitación y gracias por aperturar estos espacios de comunicación sobre los temas importantes, al menos para mí, en este sentido. Gracias. Y para todos, porque todos vivimos en este planeta. Bueno, pues él es Arturo Palero, director de gestión transversal ante el cambio climático de la CEMADET en Jalisco. Y bueno, pues aquí toda la información tan interesante que nos dio, hay que considerarla, hay que tomar conciencia sobre lo que estamos haciendo y lo que podemos también dejar de hacer para ayudar a mitigar este cambio climático. Muchísimas gracias, yo soy Janet Vázquez, esto es Búnker Informativo.